Hola, hola, ¿qué tal? Se agradece la puntualidad, se agradece el interés por estar nuevamente en una conversación en este espacio que ya hemos ido repitiendo en el último tiempo y que nos viene en una muy buena época, buena fecha. Probablemente muchos de ustedes están con mil cosas en estos días previos a Navidad y cambio de año. Estamos todos igual, pero nos dimos un tiempecito para poder conversar en este momento que creo es súper importante por el hecho de que es diciembre, siempre es bueno hacer un análisis de lo que ha sido el año y también de cara al próximo proyectar si se puede y también por el cambio político, que evidentemente también es algo que ya sabíamos que era probable que ocurriera, pero ya tenemos la certeza y ya desde esta semana tenemos un nuevo presidente electo, así que a partir de todo ese contexto, qué mejor que conversar nuevamente como siempre y agradecer tu tiempo, Tomás. Muchas gracias por estar con nosotros y hablar de lo que nos encanta, que son las inversiones y de todo este contexto que estamos viviendo hoy día a fin de año. Bueno, hola Sergio y hola a todos ahí que nos están acompañando. Bueno, disculpen primero la voz, que estoy saliendo de un resfrío, pero sobreviví, así que no pasa nada. Eh, bueno, es verdad, estamos en un momento fin de año, siempre a la gente le gusta hacer coincidir sus evaluaciones con los términos de los años, aunque como dice Buffett, y quizás lo hemos comentado, hacer coincidir el resultado de un negocio con el tiempo que la Tierra se demora en dar vuelta al Sol es una tontera, es una cuestión totalmente arbitraria, es lo mismo, pero bueno, a la gente le gusta hoy día leía un gallo que decía que iba a empezar ¿cómo decirte? Como que a fin de año reevaluaba su portfolio para ver cómo comenzar el año. Una cuestión que, Sí, pues, no no tiene sé, muchos, no tiene nada, no no tiene da ningún una cosa sentido. que ver, claro. Seguramente tú vas cambiando tus cosas en la medida que van apareciendo oportunidades, cuando sea que aparezcan, si hay una compañía que ya no rinde mucho por los fundamentos o hay una mejor inversión para entrar, vas a salir, y eso no depende del día del año, ¿no es cierto? Exacto. Entonces es un trabajo continuo que uno va haciendo. Pero bueno, así son las costumbres, así que en eso estamos y se nos junta también con un cambio de gobierno, como dijiste, eh, que eso ya puede tener algunas implicaciones mayores, pero nuevamente yo invito a todos así lo hago yo conmigo mismo, pero lo invito a todos ustedes a que seamos honestos con nosotros mismos y evaluemos nuestra capacidad histórica de proyectar retornos, por decirlo así. Entonces, el primer paso que yo creo que me gustaría que nos desafiáramos es pensar en nosotros mismos hace 8 años atrás, con el presidente Piñera, que en paz descanse, habiendo sido electo, pero todavía no habiendo asumido, hace 8 años atrás, su segundo mandato. Y claro, y uno con el alma en el cuerpo, feliz, pues, pro mercado, alguien que ya había sido presidente, que lo iba a hacer bien, bla, bla, bla. Y ahí tuvimos después de eso 4 años en que el IPSA cayó más de 20%, como un 25%, un retorno anual promedio de -6 por año. Y ahí nos íbamos, de sangre asegurado. Sí. Y después ¿Tú en ese tiempo, Tomás, ya estabas invirtiendo fuertemente en la bolsa local? sí, yo siempre encuentro, busco. Lo que pasa Ya, es que mi cabeza, en todo caso, funciona un poco distinto. Tenía quizás otros papeles y otro tipo de cosas, claro. pero mira, si lamentablemente uno tiene que salir a jugar a la cancha independiente de cómo están las condiciones del partido, por decirlo. Eh, Ya. pero hay que estar consciente de eso, ¿ah? Entonces, un poco esta reflexión que les quería compartir era, primero, que nos demos cuenta de que no tenemos capacidad de futurólogo. Y si quieren otro ejemplo, no se vayan 8 años atrás, váyanse 4 años atrás, con el presidente Gabriel Boric electo, no habiendo asumido,
y con una nueva constitución en elaboración, más conocida como Constitución Mamarracho, con un presidente que estaba anunciando que Chile sería la tumba del neoliberalismo, con gente hablando de crecimiento, hablando de aumento de impuestos, en fin. Y después de eso, tuvimos 4 años en que el IPSA se multiplicó en 2,4 veces desde ese punto. O sea, tuvo un retorno promedio anual de 24%. Este año fue estelar, 55 o 50 y algo, no sé en qué va a terminar. Pero tuvimos el año pasado que anduvo cerca del 10 y los otros 2 anteriores 20 por año o por ahí, que también es súper bueno. Entonces, nuevamente, solo quiero dejar aquí for the record que la futurología no es algo que nadie haga muy bien, ¿ya? Totalmente. Y ustedes dicen, bueno, ¿y qué hacemos con eso? Entonces estamos fritos, voy a apagar el Zoom. Claro, hasta aquí llegamos, cerremos. Puede ser una opción, ¿eh? Una de esas tienen algo que hacer, no sé. No, yo creo que lo que hay que hacer siempre es no pensar en el futuro, sino que pensar en el presente y entender dónde uno está parado. Eh, Nosotros, la verdad es que las señales que tuvimos hace 4 o 5 años atrás de dónde estábamos parados como número, como precio, eran bastante llamativas. Teníamos muchos emisores locales que básicamente no tenían riesgo. Y no tenían riesgo porque hay ciertos niveles de precio en que le quitaste el riesgo. La posibilidad de perder plata ya no existe. Entonces, es el mejor de los mundos. No es que no exista el punto, claro, siempre puede caer una bomba nuclear y explotar el planeta y todo. Y ahí viene el viejo dicho de inversionista que dice que no es bueno apostar al fin del mundo porque ocurre solo una vez. Eso Entonces, no lo había escuchado, eso. Está sí, bueno. pero es muy sabio. ¿Ah? En general no es buena idea apostar al fin del mundo. ¿Ya? Entonces, ahí estamos en una situación en la cual con el IPSA transando a 8 veces utilidad, a menos que valor libro, como que uno sabía que era cosa de esperar, ¿no es cierto? Al final, no es que, insisto, no es que, a ver cómo decirlo, es como tú tienes que decidir como inversionista en qué confías más, en tu capacidad de futurología o en el precio que compraste que está escrito en la factura. Y yo personalmente, haciendo como una evaluación mía histórica para atrás, me doy cuenta que, bueno, que yo por lo menos, no sé ustedes, mi futurología da lo mismo y por eso nunca le pongo fichas a ella. Entonces digo, bueno, a lo único que puedo confiar es el precio, nada más. El precio es el que compra. Y al final, como la rentabilidad en la fórmula de retorno es tan importante el precio de compra como el precio de venta, bueno, apuesta a lo que tienes confianza, no a lo que es una especulación. Oye, Tomás, y ahí me aparece algo bien importante que siempre trato de recalcarlo, de sacarlo a colación, y que algo que creo que leyendo por segunda vez el segundo libro de Morgan Housel me hizo mucho sentido, que es eh, uno cuando mira ex post, cuando ahora mira todo lo que pasó en estos últimos 4 años, uno dice, oye, pero si era papa, estaba fácil, estaba Sí. tirado. Pero lo que ocurre en ese momento, y eso es importante de destacarlo, es que estábamos en un momento en donde realmente la sensación era horrible y había mucho temor y habían cosas que evidentemente podían llegar a pasar si es que las cosas se torcían. Entonces, ¿cómo uno toma decisiones con frialdad o apegado 100% a los números en una condición como esa cuando está inundado de noticias que son muy malas? Claro. Es que en una condición como esa,
yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, voy a agarrar a Morgan Housel también para otra frase de él, que dice que toda crisis pasada, todas, el 100% absoluto de las crisis pasadas que hemos vivido, hoy las vemos como oportunidades y sin embargo, todas las crisis futuras las vamos a ver como riesgos siempre. Entonces, como paradójico, algo pasa ahí que de alguna manera miramos para atrás y decimos, uy, mira lo que me perdí, uy, mira por qué andaba tan asustado, mira, oh. Y todas fueron una oportunidad, pero lamentablemente así funciona la cabeza. Entonces, yo lo que te quiero decir un poco, volviendo al tema del meteorito, el equivalente al meteorito que justificaba o hacía sentido los precios que estábamos viendo, era bueno que este país realmente, bueno, no sé cómo decirlo, pero iba a ser Venezuela, bueno. Claro, claro. Uh, Ese era el riesgo. sí, pues. Claro. Y ahí tú empiezas a pensar, a ver, nuevamente, ya, o sea, si ese es el riesgo, a ver, en inversión, ojo, ese riesgo siempre va a estar. Y ahí viene otro tema, ahí viene otro tema. ¿Qué te hace pensar que en 4 años más no vamos a estar en ese mismo hoyo? Exacto. Porque cuando estábamos hace 4 años, tú pensabas que sí y ahora no. No Exacto. tenemos idea. Ya les di 2 ejemplos en los cuales ocurrió algo tal vez contraintuitivo, que en el gobierno del expresidente Piñera uno esperaría que la bolsa subiera y cayó 6% por año, promedio. En el de presidente Boric uno esperaba que cayera y subió 25% por año casi en promedio. Entonces, ¿qué te hace pensar que ahora estás en una situación, entre comillas, de riesgo distinta? Hoy estamos básicamente como podríamos haber estado en el 2017, desde el punto de vista de sensación medioambiental, no vemos ¿cómo decírtelo?, un estallido social, no vemos gente hablando de inminentemente un cambio de constitución, es lo mismo que era el 2017, no se siente parecido. ¿Ya? Entonces, no pensemos de alguna manera, no nos engañemos por el precio de los activos financieros para asociar eso a un riesgo mayor o menor. La diferencia es que hoy, o sea, si nos ponemos 4 años atrás y nos ponemos hoy, y tú dices, ¿qué probabilidad que Chile sea otro Chile en 4 años más? No, no la tengo tan claro, quizás no, la probabilidad era mínima en ese momento y es mínima ahora, o fue intermedia en ese momento y intermedia ahora. La única diferencia nomás es que en ese momento ese precio ya estaba ahí, entonces era como, entre comillas, eh, más difícil de equivocarte porque estáis comprando un precio más bajo, más cerca de ese escenario negativo. Eso es lo único cierto, en Es definitiva, lo único cierto. que es la postura que tú has tenido, que en definitiva los Pero no fundamentos. es, pero como tú bien dices, no es ciencia cierta. Al final No, uno no sabe, uno tiene que, todos nos podemos ir de espalda. No hay garantía. Lo único que digo yo, que el tema de, a ver, si por último si te va a caer, cáete un piso, cáete el primer piso y no del piso 10. claro. Hay probabilidades de que salga ileso desde el primer piso, no así del Claro, 10. claro, porque ya los activos están más cerca de su valor de liquidación a lo bruto, en fin, es como otra situación. Sí, y ahí Tomás, nosotros hace poquito, hace un mes más o menos, estuvimos en la charla con clientes presencial que hacemos todos los años y escuchamos harto portfolio manager, harta gente de la industria y yo creo que hubo bastante coincidencia, que yo no soy muy amigo de las coincidencias porque suele salir todo al revés de las coincidencias, pero había un ánimo de que era probable de que todavía le quedara espacio a la bolsa chilena para seguir subiendo y eso alineado a que a los precios de hoy día todavía existe ese potencial. Obviamente ya no teniendo esos tremendos retornos como este año, pero
algo más normal que está perfecto, que puede ser un 10, un 12, un 8, un 15. Son retornos que de todas formas a nadie le incomodan y todavía la bolsa chilena nos podría dar buenas noticias de cara al futuro, no tanto por el color político de quien aparece, ni nada nada extraordinario, sino que solamente por un tema de cómo están desenvolviéndose las compañías hoy en día y a los precios a que están. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, estoy de acuerdo porque, a ver, el retorno de la bolsa, sea chilena, sea americana, sea cualquiera, en periodos largos de tiempo, es súper fome, es siempre lo mismo, es como anda por ahí por el 7% en términos reales, 6% en términos reales más inflación. Entonces, si en Chile hacen un 3, tú irás ya a un 9. Y tú ves que las corredoras siempre, todos los religiosos años le preguntan, ¿y usted qué espera para la bolsa el próximo año? 9. Nunca he visto, o sea, nunca nadie te dijo que íbamos a tener un 50 este año. Y durante esos años que en promedio era -4 y tuvimos -10 también, nadie te dijo, espera un -10. Siempre te dicen 10, 9, siempre. Porque eso es lo que en el largo plazo renta esto. Lo que pasa es que la variabilidad es muy alta. Entonces hay estudios en Estados Unidos que da lo mismo. Tú puedes comprar en el techo de la Gran Depresión o después cuando la bolsa cayó 80% en el fondo. Y si tú ves el retorno 30 años después, el mismo 7% más inflación. Es heavy, pero así funciona esto. Entonces, cuando tú dices que hay posibilidad de hacer un 8%, un 9, un 10 en términos nominales, obvio que sí. Es más, eso es lo esperable. Claro. Lo que pasa es que lo esperable nunca, casi rara vez coincide con el realizado, porque el valor esperable, que al final es un promedio de muchas situaciones. Y Y pueden haber todavía buenas perspectivas para las empresas así chilenas y es, todo, pero si el mundo se desploma, va a pegar igual. claro, sobre todo, mira, sobre todo algo que conversamos la otra vez, ¿te acuerdas? En el evento en el hotel, que es que nosotros en el IPSA podemos estar en el récord del récord del récord histórico, pero todavía no llegamos al récord de capitalización de mercado de las compañías chilenas que cotizan en bolsa. Ese 2017 que hablaba, la capitalización de mercado de todas las compañías en bolsa, IPSA, no IPSA, era de 300 mil millones de dólares. Que era Después, parecido a PIB de Chile, quizás en ese momento, que este claro, típico claro. argumento que muchos dan también, que es el número, el dato que mira Warren Buffett, que es capitalización de Sí, mercado versus PIB. ese es un argumento, sí, sí, es importante, pero tampoco es tan relevante porque depende obviamente de- del porcentaje de compañías que en cada país se coticen públicamente en el mercado. Eso es una cuestión idiosincrática, no sé, depende de otras cosas. Bueno, Sí. pero esos 300 billones cayeron a más o menos 150, como a la mitad. Y hoy están como en 250. Han recuperado gran parte, pero fíjate tú que todavía no estamos en los 300 de antes. O sea, en esa época estábamos con un IPSA de 5.600, en la época peak anterior. El peak anterior fue como Claro. 5.600, después de que la cosa se desplomó y ahora volvimos a subir. Ya esa es la época fina de Piñera, 5.600, el presidente Piñera. Ya. Y en esa época estábamos 300. Entonces, lo que ocurrió es que el IPSA, a diferencia de otros IPSA, de índices, va juntando los dividendos. Entonces, como se han pagado hartos dividendos, la cosa, tú puedes tener que los precios no suben en dólares, pero si van dejando dividendos de 5% al año, el IPSA va a subir 5% igual. Entonces, el tema ahí es que lo que te quiero decir como reflexión para todos, en el sentido que creo que obviamente además de esperar, uno puede esperar un 8 que hemos tenido, un 9, un 10, y es súper razonable. Todavía, si pensamos, si creemos que el market cap de una compañía es la capacidad que tiene de generar en valor presente flujos para sus dueños,
la fe todavía era mayor antes de todo este Chile con estallido y cuestiones que lo que es hoy. La fe en eso era que esas compañías le iban a entregar a sus dueños, mientras existan, 300.000 millones de dólares. Hoy es 250. Entonces, desde ese punto de vista, tú podrías decir, y las compañías han andado bien, la utilidad ha mejorado, bla, bla, bla. Tú podrías decir, o sea, piensa que hoy en día estamos ¿cómo se llama? En un price earnings de 12 veces. En esa época estábamos arriba de 20. Ojo también, ahí viene otro efecto que nos puede ayudar, que yo siempre pensaba y siempre como que en el Chile de antaño uno evaluaba y pensaba, ¿por qué Chile tenía estos múltiplos en general más altos que otros países? Y no necesariamente las utilidades crecían brutalmente, pero sí como no teníamos impuesto la ganancia de capital, obviamente cuando hacíamos el pedido por la utilidad, eso era un precio entre comillas, a efectos de los otros países, era un precio más chico porque un múltiplo más chico, porque tú tenías que pagar menos, porque sobre eso ibas a pagar impuestos, no sé, me explico. Sí. En cambio, ahora para nosotros el precio antes y después de impuestos era el mismo, cuando no teníamos ganancia de capital. Después cuando tuvimos, ya no era el mismo, entonces se tuvo que achicar el múltiplo para compensar lo que había que pagar de impuestos. Entonces ahora va a volver para el otro lado. Entonces yo creo que también podríamos tener, desde ese punto de vista, una sorpresa positiva en cuanto a múltiplos, independiente que la utilidad de la empresa anden bien. Perfecto. Oye, Tomás, y bueno, teniendo en cuenta todo esto, nos hicieron preguntas previas preparándose para el webinar y otras que obviamente yo también te voy a ir sumando, pero siempre a todos les gusta escuchar alguna opinión, actualización de alguna empresa, que en periodos de tiempo cortos no pasan tantas cosas, pero dejo ahí abierta la pregunta como si hay algo que te haya llamado la atención en lo más reciente y algunas cosas que pueden ser interesantes de cara al futuro. Yo creo que a ver, yo creo que está mucho más difícil el tema hoy. Yo estoy en modo mantener. Wait and see. Sí, sí. Estuve comprando este año, compré harto AISA, compré otras cosas, pero yo estoy en modo mantener ahora y mantener todas. Más o menos las mismas que le he hablado a ustedes. Sigo teniendo yo como que no cambio portfolio, pero creo que ya es difícil encontrar cuestiones que sean sandía calada, no sé, me Claro, explico. totalmente. Nuevamente, no quiero decir con esto que no vayan a ganar plata. Es más, no estoy vendiendo, no, yo me quedo con lo que tengo y feliz, pero psicológicamente preparado a que no vamos a tener retornos así, no sé, pues, no es que no espero un 2 por, un 3 por en nada en un periodo corto de tiempo, digamos. Ahora No. yo creo que es súper importante destacar algo o insistir en un punto. Obviamente hay muchos que te siguen y que han estado en estos webinars muchas veces, pero hay otros que quizás están comenzando desde cero. Y es que para alguien que invierte en valor, para alguien que invierte en empresas que ganan plata y que entregan buenos dividendos, da lo mismo si el precio sube o baja. Al final es el desempeño de la empresa y cuáles son las utilidades que generan y cuál es el dividendo que te entregan. Porque para ti, el que aparezca, o sea, es bonito ver que la cartola crece de valor y que Claro. finalmente uno puede tener más lucas, menos lucas, pero a la larga lo importante es el flujo. No sé si te estoy interpretando bien, pero haznos ahí un poquito el alcance de lo que significa ese No, tipo de inversión. claro, estás interpretando muy bien, o sea, en estricto rigor, a uno a veces le gusta que, por el contrario, le gusta que los precios estén bajos, porque de a poco va reinvirtiendo los dividendos que recibe, si te llega una plata extra por aquí, la aprovechas de invertir bien. Esa situación era cómoda antes, yo te insisto, ahora no es tan cómoda, ahora, en todo caso, yo creo que las empresas van a seguir andando bien en general. Pucha, nosotros nos vemos ya hace un buen tiempo, como que siempre en Chile siempre han habido empresas que uno anda medio asustado, que se vayan a ir de espalda y todo,
últimamente uno no ve eso. O sea, Ese es un buen punto, porque una de las cosas que pasó en los años anteriores, y lo comentaron en el seminario, es que las empresas están hoy día mucho más sólidas financieramente hablando, y porque se limpiaron en los últimos años por ser más cautas. Y por lo tanto también eso es una buena... partimos de una base más sólida, que evidentemente eso hace que exista menos riesgo de cara al futuro. exactamente. Yo, así, empresas con hemorragia que veíamos antes ya no se ven. Y que un gran riesgo en esas condiciones es que Totalmente. exista un aumento de capital y que eso te Por termina supuesto. diluyendo y todo lo que implica. Claro, porque al final, mira, al final, para que la acción vaya a cero, tiene que ocurrir exactamente eso. Que te diluyan hasta tu más mínima expresión, que la compañía no tenga cómo y sea como la Polar, Enjoy, no tengo idea. Cosas de antes. Entonces tienen que hacer aumento de capital y cada vez a un precio más bajo. Y, esa es la única posibilidad, es básicamente destruir el equity de la compañía. Por eso, por eso, a ver, por eso es que el piso no es cero. Cuando tú tienes una empresa que gana plata, el piso de la acción nunca va a ser cero. Exacto. Da lo mismo, o sea, es más, si el mercado anda totalmente idiota, rayado el mate, y quiere valorizarla a cero, es una gran oportunidad de una empresa Claro, que gane plata. claro. Cuando la empresa pierde plata, ya la cosa se pone un poquito diferente, porque ahí en algún momento va a tener que salir al mercado a levantar plata, y si el mercado está valorando esa acción en cero, lo que antes no importaba ahora sí importa, porque a ese precio te van a obligar en el aumento de capital a vender tu participación. Sí. Oye, y ahí qué bueno que tocamos ese punto, porque ahí me meto de inmediato en un par que no le ha ido muy bien en el último tiempo, que es CAP, Sokimich, que hemos hablado harto de ellas a lo largo del tiempo, porque se pregunta, digamos, y son empresas que no le ha ido muy bien y han perdido plata, y eso termina siendo un riesgo. Sí, pero el caso de Sokimich que le pasó antes fue un ajuste contable y todo lo demás, y ahora, mira, eh, ambas, te digo, puede ser cualquier cosa. Sí, totalmente. Es como, no sé cómo decírtelo, es como, puedes saltar la pelota para cualquier lado. Y te digo, gente que entiende, que sabe, que conoce, que está muy metido, te dice eso, puede ser cualquier cosa. Claro. Y, y ahí depende de cada uno. Yo, claro, yo de repente, pero el tema de los commodities es complicado, a no ser que sean situaciones realmente evidentes. Y los commodities de tanto en tanto tienen una gracia, creo yo, encuentro yo, que, y no me preguntes por qué, porque nunca lo voy a entender, pero así funciona, que lo que sea el precio del commodity determina el market cap de la compañía hoy. Lo que sea el precio del commodity de hoy determina el market cap de la compañía, cuando en teoría lo que una compañía vale es el valor presente de todos los flujos futuros que pueda generar, y eso van a ser distintos precios de commodities futuros, no el precio de hoy. Claro. Pero de alguna manera sale, por ejemplo, hoy día que se disparó SQM, sale ahí, salió el informe de JP Morgan de que el precio del litio, que la cuestión que aquí, que allá, y va, salta, y después puede salir lo contrario y se irá abajo, y así nos vamos a ir. Mm. Entonces, yo lo que sí creo que hay que tener, hay situaciones en particular, sí, que son muy atractivas para los commodities, y ahí es muy importante para aquellos que inviertan en estas compañías que miren la competencia. Miren, hay situaciones, yo lo único que les puedo decir que en cualquier commodity, cuando todo el mundo está perdiendo plata y la tuya pierde poco o nada, estás en una situación ideal. Entonces tienes que esperar esas situaciones, pero tienes que saber cómo les va la competencia. Si tú tienes a todos los productores de, estoy inventando, ahora que el petróleo está bien bajito, tú tienes a todos los productores de petróleo llegaran a un nivel que todavía no ocurre, pero llegaron a un nivel en que todos están perdiendo plata, Claro. y tú ves uno que pierde un poquito menos que el resto,
dispárale en ese momento y a ese. Porque eso se va a arreglar. Tú no puedes tener a toda una industria por mucho tiempo perdiendo plata. Mira, Porque se arregla por la oferta. buen consejo. Yo creo que no te lo había escuchado. Y claro, tiene todo el sentido, porque al final, en industrias en donde la materia prima, en este caso el petróleo, se necesita y se va a necesitar siempre, hay algunas que van a resistir y ahí es donde aparecen las oportunidades y las fusiones, adquisiciones y los más sólidos son los que se terminan comiendo a los más Exacto. chicos y otros colapsan y en fin. Sí. Ya, buena cosa. Por ahí preguntaban, vamos pasando por sectores que lo hemos hecho en el último tiempo a la ¿Ya? rapidita y ahí tenemos, nos han preguntado sector inmobiliario, o sea, perdón, construcción y malls o retail. Bueno, ahí yo creo que hay algo que gradualmente, bueno, ya se ha visto, las constructoras se han disparado, se ha adelantado bastante, pero es un proceso natural, ¿ah? Yo creo que todo lo que sea infraestructura, obviamente, la tendencia aparentemente, por lo menos en Chile, es que las tasas de alguna manera se sigan acomodando. Y lo que es mejor, eso mezclado con el tema de que a la gente le vuelva el entusiasmo en invertir en propiedad y cosas así, bueno, debería andar bien, pero no sé qué tan mágico va a ser el asunto, ¿ya? Pero a modo general, ojo nomás ahí con, de repente a veces, ya esto va a sonar más de trader, pero a veces hay que hablar como trader. Ojo ahí nomás con las cosas que se han disparado mucho en un periodo muy corto de tiempo. Quizás a veces ahí es bueno dejarlas descansar un rato, mantenerlas, pero no caer en el FOMO. Claro, que es un poco lo que le pasó a IPSA, que esta semana ha estado corrigiendo y el típico... Es que ha estado cayendo todo, ha estado Sí, súper común, ha estado cayendo toda la sí, semana. sí. No sé cuánto es ahí de lo local, Sí, internacional. Suele pasar esto, ¿ah? En todo caso, cuando compra con el rumor, vende con la noticia. eso, Hay mucho de que eso también. la frase tampoco tiene ningún sentido, pero si todo el mundo cree en esa frase, tú dices, bueno, entonces todo el mundo se va a comportar de esa manera, aunque la frase fundamentalmente no haga sentido. Claro. Pero independiente de eso, cualquiera que esté en esta charla no está pensando en eso de, no sé cómo decírtelo, de comprar un viernes y vender un lunes. Entonces, Esperemos que no. esperemos que no. Oye, y cuando se hace más difícil el ser selectivo, que se habla tanto de ahora hay que ser selectivo, ¿qué opinas tú ahí o cuál es tu consejo en esa selectividad o ir definitivamente al índice, al IPSA? Nosotros en general en la asesoría tratamos de no casarnos con acciones en particular, porque es una decisión muy difícil y ahí nos aprovechamos un poquito las conversaciones que tenemos, pero nosotros somos más fans de los índices porque de cierta manera te protegen. Entonces ir al IPSA es algo que si te va bien, te va a ir menos bien que elegir alguna acción y si te va mal, te va a ir menos mal que el conjunto. ¿Cómo ves eso como definición, si se quiere? Yo creo que una buena definición, a ver, yo creo que, no sé cómo decírtelo, es como dispara a nombres con apellido, a compañías y todo lo demás cuando la tengas aquí en tu nariz, ¿cachai? Es Claro, como, puta, si el, no sé, pues, si el conejo está ya a kilómetros de kilómetros y lo más probable es que no le vas a chuntar, vaya a perder la bala, pues. claro. Si lo tienes aquí a 3 metros, dispárale. Entonces, en ese sentido, un índice, sea un índice accionario más bien global, o sea otro tipo de instrumentos que ustedes asesoran a la gente ahí de, de cualquier tipo de otro instrumento, para tener la plata rentando en algo, pero disponible para ser usada cuando convenga, hay que hacerlo. Entonces, ahí siempre recordar la frase de Ben Graham y aceptarla, que es que yo no sé lo que el mercado va a hacer, pero sí sé lo que yo voy a hacer si hace eso. Entonces, es estar esperando, no, entre comillas, tener la opcionalidad de poder atacar en el momento que te convenga,
que aparezca algún nombre que tú ubicas bien, que entiendes bien los fundamentos, que ves que tiene ganancias bastante estables, que conoces los dividendos que paga, por qué los paga, entiendes por qué gana plata, etcétera. Entonces yo creo que sin lugar a dudas es lo más razonable. Eh, y ahí es bueno, ahí yo creo que hay mucha gente ahí en el equipo tuyo que puede asesorar a todo el mundo con respecto a eso. Entonces, Sí, buen aviso. Ahí, de hecho, los que están hoy día, hay, en el chat arriba hay un link donde pueden registrarse a una reunión de diagnóstico para saber, obviamente, lo que hacemos, cómo podemos ayudar, felices de acompañarlo. Se me vino, estoy medio disperso hoy día, Tomás, pero dale. estoy disparando para todos lados. Se me vino una pregunta importante. ¿Tú le haces seguimiento a este reporte trimestral que hace de los inversionistas en Estados Unidos y de las compras, ventas que hace Warren Buffett, por ejemplo? La verdad es que no le hago al reporte, no, pero sí leo los principales highlights de que sean las noticias en el Wall Street Journal y más o menos sé lo que están haciendo. Pero, ¿sabes? No sé, yo ya lo hemos hablado en otras reuniones de esta, pero uno tiene que estar convencido con uno. Es bien, hay algo bien loco en el mundo de las inversiones, ¿ah? A no todo, o sea, a cada uno le puede ir bien de distintas maneras, ¿ah? Entonces, yo creo que hay que ser fiel con lo que uno hace. Y lo que yo hago o trato de hacer es no ver afectadas mis decisiones por lo que haga otro. Perfecto. Te lo Porque yo pregunto. necesito la convicción propia. Sí, te lo preguntaba por la siguiente pregunta que te hago, que es que hemos visto en los últimos trimestres que Warren Buffett ha ido acumulando una cantidad de efectivo impresionante. Claro. Entonces, ¿cómo lo interpretáis eso? O sea, Bueno, eso sí lo puedo entender perfectamente. Es que él juega otro juego. ujú. Es que está frito, weón. Es que, no, pero estoy hablando en serio. Es decir, él está frito. Mm. Él tiene que jugar, aunque no le guste, jugar un poco el juego macro. Y el juego macro quiere decir que ya, si todo el mercado está caro, simplemente tiene que estar en caja en un porcentaje importante, ¿ya? Y esperar un derrumbe. El que juega el juego chico siempre va a encontrar por ahí algún emisor medio quitado de la mano de Dios, medio desconocido, medio bajo una piedra chiquitita, y tú dices, ya, le pongo ahí, puedo estar todavía en la bolsa, entonces no necesito estar tan en caja. Entonces, yo creo que lo de él es la consecuencia natural del tamaño y del hecho que las valorizaciones en Estados Unidos están elevadas. Aquí ahí está toda la discusión de si hay una burbuja, no hay una burbuja, eh, pero claramente, burbuja o no burbuja, las valorizaciones están elevadas. Entonces, el tema que esté además todo muy agarrado, por ejemplo, pero ha estado comprando cosas, viste que ¿quién lo diría? Compró una participación en Google, en Sí. Alphabet. Que siempre dijo que era uno de sus arrepentimientos. No, él lo ha hecho en su momento. Yo creo que hubo varias. Mira, él ha contado varias cosas al respecto y aquí vienen las cosas que todos tenemos nuestro arrepentimiento. A ver, se puso No, pero sabroso. yo, a ver, como value investor, yo me acuerdo, o sea, yo me acuerdo Microsoft hace unos años atrás, más que Google, hace unos 10 años atrás. Tú mirás lo que era esa máquina. Podías ser el más ignorante de los ignorantes de tecnología del mundo, bueno, como yo, o más. ¿Ah? Pero mirá los estados financieros, te hacías tus columnistas, mirá los flujos de caja, mirá la utilidad del patrimonio, cómo la bestia crecía y crecía, cómo ganaba plata consistentemente, cómo tenía unos retornos sobre el capital invertido alucinantes. Estaba múltiplo de empresa penca, así, empresa penca chilena, ¿no? Como uno no entendía, yo decía, no, es que aquí algo debe haber, porque debe, ¿cómo decírtelo?
hay tanto inversionista inteligente ahí en Estados Unidos que sigue todo el día, entonces como que te autoengrupes de que aquí hay gato encerrado. Bueno, y así como ha volado Microsoft, Google también. Bueno, Google a mí me pasó otra historia de años 1000 cuando vivía en Estados Unidos. Yo tenía un amigo, Ya. compañero del MBA, que era muy tecnológico. Es más, después se fue a trabajar a Google, no sé, estuvo muy metido en eso hasta el día de hoy. Bueno, y él me hablaba de Google y yo le decía, ¿qué es esa cuestión? Le decía, si no, puta, tiene un sistema totalmente distinto a Altavista o todas las porquerías Yahoo que ocupábamos en esa época. Le decía, no, esta cuestión es muy rara y recién en ese momento se estaba abriendo en bolsa. Y me transmitía Google que era totalmente distinto el sistema, bla, bla. Y siempre me acuerdo de él cuando pienso que Por hoy día, ella le he puesto una fichita. puta, incluso le pongo hoy día podría ser, no sé, Claro. millonario, no sé. Claro, sí, pues por eso, una fichita, Está literal en claro, cero, po. una fichita hace 20 años y día Claro, literal es millonario, obvio, sí, claro. sí, Y absolutamente. bueno, y ahí quedó la cuestión. Pero volviendo al tema tuyo, se me olvidó. Warren Buffett. Warren Buffett. Bueno, ojo cuando compró Apple, que también está ganando plata como animal, transaba y la gente decía, ¿qué le pasó? Porque ahora la tecnología es la cuestión, pero también era una bestia que está con un ROE del 45% en esa época y transaba un precio de utilidad de 10 veces. Po. O sea, Claro, era me acuerdo. un animal lleno de caja. Claro, y Google ahora ya no es tan claro, porque bueno, pero sí hay que reconocer que dentro del sector ese es, entre comillas, el más barato. Y también hay que reconocer otra cosa, que ya es un poquito más de negocio, pero esta es tinca mía, que no los veo tan brutos para invertir como otros. Ya, Entonces yo creo que ellos de alguna más manera conservadores. sí, están invirtiendo brutalidad, pero yo creo que ellos se van a apoyar bien en infraestructura creada por otros, no sé, tinca mía. Sí, sí. Y bueno, siendo todas las ventajas que tiene la empresa, subiéndose al carro rápidamente la inteligencia artificial con una maquinaria más propia interna, tiene también su ventaja. Pero bueno, no, Eh, nos fuimos a Estados Unidos porque me metí ahí con Warren Buffett que se me ocurrió ese tema, pero volvamos a Chile y ¿Ya? volvamos a las cosas, a hacer el repaso de todo lo que siempre miramos. Ya hablamos un poquito de constructora, hablamos de CAP, de Sokimich, financiero. Yo sé que en el último tiempo para ti el sector financiero ha sido algo que la estáis mirando de cerca, que le tienes fe de cierta manera, Mm. y cómo lo sigues viendo con todo lo que tiene que ver el sector financiero, que es bastante amplio, que ahí también podemos meter a AFP y todo lo que tiene que ver. Sí, yo creo que es como esos sectores que al fin y al cabo, eh, a ver cómo decírtelo. Partamos por los bancos, que es lo más obvio. Los bancos en Chile son súper buenos. Entonces, en general uno los ve, es como difícil que te vaya mal invirtiendo en banco. Tú a veces, seguramente hay los que están colgados, siempre van a escuchar, siempre está el, el papá, tío, abuelo, papá, un amigo, que siempre te hablan, "No, yo tengo las acciones del Banco de Chile del año no sé qué, y pues, estupendo, se ha leído bien, cero susto, pues son compañías que les va muy bien. Y les va muy bien, yo creo que son muy disciplinadas, yo creo que en Chile, no tengo la respuesta clara, ¿eh? Pero en Chile les pasa algo a los bancos, o sea, tengo una idea por qué, pero les pasa algo a los bancos que, pucha, que saben aprovechar bien las tasas, incluso Mm, cuando las tasas son altas, ganan plata. No es como en Estados Unidos que sí, tienen un banco ahí que de repente se da espalda porque le subieron un poquito las tasas de interés. Entonces, como inversión de largo plazo son buenas. De ahí yo estoy, bueno, hace tiempo, alguna vez lo he comentado acá, estoy en Security, que después se fusionó con Vice y sigo ahí feliz de la vida. Me gusta además que
estas instituciones financieras, aparte de banco, integran esto como compañías de seguro que valen harto. Me gusta, siento como que el sector financiero en Chile ¿cómo decirlo? Se está ampliando bastante, ¿eh? Y tienes el tema previsional, con el tema seguro, con banco, y tienes los mismos grupos que te controlan todo eso, con administradora de fondo, con lo que quieras. Y yo creo que Sí, hay mucha sinergia en cuanto a productos y ofertas convenientes que tú puedes hacer con los clientes, que ya los tienes metidos ahí dentro. sí, Entonces ahí, es buen punto el que tocas, porque yo creo que por harto tiempo, y era evidente que así fuera, es que en Chile como que no pasaban tantas cosas, y como que los bancos seguían haciendo su pega de bancos, pero no había mucha innovación, no había mucha cosa que uno dijera, oye, quizás por acá puede haber algo en donde estas empresas que le ha ido tan bien en el tiempo, por dónde van a seguir creciendo? ¿Por dónde van a seguir generando más utilidad y captando más clientes cuando el mercado está tan maduro? Y bueno, hay algunas cosas raras que han pasado en el último tiempo, es como BCI, que se metió en Estados Unidos, las fusiones también recientes. Yo creo que también hay cosas que uno también olfatea. Ahora entiendo que el Santander va a hacer un cambio en su programa de beneficios, que ha sido súper exitoso con la TAM, y ese tipo de cosas apuntan en esa mirada de sacarle un poquito más de provecho al cliente que lo tiene más fidelizado con otros productos, cruzar productos. Son cosas que lo traigo a colación porque, como bien dice Peter Lynch, a veces uno tiene que estar con esa sensibilidad de lo que pasa sí, en el diario financiero, de las noticias que van llegando, que son súper claro, importantes. claro, uno tiene que verlo eso, porque se te abre un poco la mente. Y mira también, es que todo el mundo, como que todo, en Chile, toda empresa, incluso en distintos ámbitos, quiere meterse al financiero. Ya años atrás, años 1000 y hasta el día de hoy, el retail, po. O sea, cualquier retail que se preste de tal quiere tener su banco. Claro. Y hay razones para eso bastante obvias. O sea, es como tú al final como proveedor le quieres dar el financiamiento, entonces ganas por ambos lados y ¿por qué no? Después el nexo que lo encuentro muy bueno es el de la AFP con aseguradoras para renta vitalicia. Es como mandado a hacerlo uno con lo otro. Es como, pum, listo. Lo ponemos aquí, señor. Entonces, yo creo que para los que son hábiles en eso, las instituciones que sean hábiles en sacarle provecho por ese lado, les va a ir bien. Además, mira, aparentemente, y yendo a lo macro, y porque como industria tú dices que esto es bueno, al final, al final, si aumentan las inversiones en Chile, porque se destraban, si las AFP empiezan por definición o sea, como la reforma previsional, a aumentar la cotización que hay que hacer y todo lo demás, y empiezan a crecer, todo eso es más plata para todo, para todo, para toda la industria, para todo el sector financiero. Si las tasas de interés siguen bajando, eso automáticamente es más plata. O sea, es más crédito dando vuelta, es Más dinamismo. más dinamismo, es más... Y toda esta gente que cobra ahí por estar entre medio, gana más. Entonces yo creo que ahí es, no sé, es como para alguien conservador irse más a la segura. Yo creo que puede cargarle más la mano al sector financiero que a otras cosas. Sí. Oye, y ahí no puedo dejar de preguntarte por ILC, que yo creo que ha sido tremenda sorpresa, tremendo hitazo este año. Tú conoces bien la empresa, de hecho te tiraste un tuit el otro día un poco en relación a eso. ¿Cómo lo ves? ¿Puede seguir subiendo ILC? Ah, No, bueno, nuevamente, ya ahí depende cómo le vaya con los negocios abajo. Ya claro. estamos en todas las compañías, el tema de múltiplos ya no es tan así, es un tema de cómo haga el negocio. Pero mira, yo creo que los activos principales que tiene, bueno, Habitat también han dado muy bien. Y no sube más porque paga muy buenos dividendos, entonces al final tú te llevas el retorno por otro lado,
pero efectivamente Habitat ha hecho más de 5 por en los últimos 5 años entre dividendos y todo lo demás. Y el otro día lo calculé, y 8 por si reinvierte ese dividendo, lo cual es, Wow, puta, wow, sí, pues wow. nadie, ya. Y después, ahora está esa, Ese es buen punto porque siempre está la comparativa de los por en Estados Unidos, que las 10 baggers, que uno dice, chute, ¿cómo pasa allá y no pasa acá? Bueno, acá también pasa, el tema es que acá distribuyen dividendos y si uno lo reinvierte, se parece. así es, buen punto. Y lo otro también, bueno, no es que pase tanto, pero igual es bien increíble. O sea, ayudó mucho el punto de partida. O sea, es Claro. como cuando te dicen que te van a matar. Yo alguna vez escribí un tweet, y lo he comentado acá, creo, porque es la típica que yo hago, eh, separando completamente. Siempre para mí las FP se asemejaron, no por lo malo, por favor, no tienen nada que ver con el producto que producen, pero sí con las compañías de cigarrillos, con Philip Morris, con ese tipo de compañías. En los años, ustedes saben que todas las décadas, desde los 60 hasta fines del siglo pasado, incluso metido el 2000, Ujú. por lejos la compañía que tuvo el mejor retorno mundo Sí, mundial fue Philip Morris, y entre las primeras estaban todas las compañías de tabaco, hasta sí, como el 2000. sí. Y fue porque siempre estaba la amenaza de que te vamos a cerrar el negocio, estáis frito, tú produces cáncer, te vamos a meter más impuestos, te vamos a hacer la imposible, y eso lo único que logró es que las valorizaciones fueran ridículamente bajas, entonces los retornos que conseguiste son mucho mayores. Y cuando tú hacías el ejercicio, justamente porque eran empresas que pagaban mucho dividendo, de reinvertir esos dividendos que la empresa generaba a esos precios bajos que constantemente el sistema mantenía a las compañías, te da un retorno pero brutal, y por eso es la compañía que más rentó por décadas en el mundo. Entonces, haciendo la analogía, yo creo que el tema previsional le entrega algo positivo a la sociedad, no algo negativo, pero desde el punto de vista de una compañía que genera muchas utilidades, que paga muchos dividendos y que por alguna razón medioambiental, por decirlo así, el precio se mantiene sistemáticamente bajo, si tú haces el ejercicio de reinvertir esos dividendos en la compañía, tu retorno va a ser brutal. Entonces, sí. eh, y bueno, no, yo lo que dije, el escena en el fondo que me ha llamado la atención, más allá de la industria, porque tienen los bancos que no cotizan, tienen la compañía de seguro, pero les ha ido muy bien, incluso en la cosa de salud. Claro. Eh, no, yo lo que dije nomás, porque lo comenté, ¿sabes por qué? Porque siempre tengo la sensación que las compañías chilenas en general, hay algunas que como que les gusta invertir y crecer inorgánicamente y bla, 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 pero nunca he sentido esto entre nos, que tengan una mano particularmente buena para ese crecimiento inorgánico. Y Mm. estos me parece que sí, que tienen buena mano. Entonces, por eso lo comenté nomás. Buen punto. ¿Y no le tienes fe a Cencosud con la compra del supermercado en Estados Unidos? Es que, bueno, ahí Cencosud yo ya, a ver, ¿cómo es esto con Cencosud? Primero, no sé por qué, es una compañía que hace años atrás como que observaba con mucha atención, y después ya, dejémoslo para un próximo podcast, porque prefiero verlo en más detalle. Poder contextualizar mejor. Oye, ahora que hablaste de la compañía de tabacos, ¿cuál era la empresa tabacalera que cotizaba en bolsa chilena que pagaba un dividendo tremendo, me acuerdo? Sí, por Era la compañía chilena de tabacos que se la esa, compró BAT, BAT, exacto. pero, pero la cerraron en la Sí, po. práctica, ¿no? Sí, sí, O sí, sea, sí. básicamente, no sé cómo, es que en Chile cerrar compañías es difícil, ¿ah? Mm, Pero lo lograron hacer, ya no, mm. no, Pero te pero acuerdas lo que estabas diciendo, o sea, me acuerdo que sí, entregaba unos dividendos increíbles, uf, ¿no? Pero increíble, sí, sí, increíble, sí, sí, eso es lo que pasa, ¿no? Sí, cuando tienes máquina para hacer plata, eso ocurre. sí.
Oye, bien, estamos llegando al final, tocamos hartos temas. Hoy día yo soy el responsable de haber andado más disperso y haberte llegado por diferentes frentes. Así que, pero siempre agradable la conversación. No sé si te queda algo pendiente para estos últimos 2 minutitos, algo que redondear. Sí, quería irme con una idea para todos de el tiempo para ser choro y achorado y choro y medio, ya como que pasó. Ahora traten de ser un poquito más reflexivos, ¿no? Mira, No, no es que, no es susto, no es nada, es simplemente que antes, lo que pasa es que depende de cuando empezaste como inversionista. En general, siempre dicen que es mejor empezar en malos tiempos que en buenos tiempos, porque ahí le tomas más respeto al asunto. Pero aquel que empezó en los últimos 5 años y ve que lo que toca subió y cree que así funciona el mundo, no funciona así el mundo, ¿ya? Así que tengan respeto nomás, muy prudencia. de acuerdo, respeto. Yo creo que eso es muy importante. Cuando uno tiene ya un poquito de cana y ha vivido crisis, lo más importante en inversión es tener respeto. A uno Sí, le puede ir bien algunas veces, mal otras, pero las malas son las que dejan enseñanza. Y por lo mismo, uno sabe que pueden venir tiempos malos y ahí uno sufre y lo pasa muy mal. Y por lo tanto, el sí. respeto yo creo que es central. Eh, Gracias, Tomás. Como siempre, un placer. Invitado a todos que pidan una reunión de diagnóstico. Ahí en el chat arriba está, para que pinchen y se sumen si es que quieren. Tenemos hartos webinars que vamos subiendo siempre a nuestro canal. Así que, nada, gracias por darse el tiempo en este mes que es complejo, que hay tantas actividades y compromisos. Así que ya nos estaremos encontrando el próximo año, Tomás. Y bueno, nos estaremos viendo nosotros pronto, la próxima Sí, semana. nos Vale, veremos. Ya. listo. Que estén bien. Listo, un abrazo. Chao a Vale. todos. Chao, Chao, chao. chao.